Hola, hola, amigos y amigas, siempre es un placer compartir con ustedes un tiempo, un momento, un espacio aquí en Síntesis. Sean todos bienvenidos, gracias por la compañía. Les animamos también a compartir el enlace de este programa con sus familiares, con sus amigos en sus redes sociales y también puedan compartir con otros si nos escuchan a través de la radio FM. Les recordamos, estamos en el programa En Síntesis desde la Universidad de Navojoa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos compete, me parece, a todos. De pronto, vivir en un mundo imperfecto, vivir en un mundo con a veces violencia, con manifestaciones de dolor, de enfermedad, puede llegar a llevarnos a normalizar esas acciones, a normalizar esas conductas o incluso ver que eso es parte de la realidad y pensar que no tenemos ninguna responsabilidad frente a eso. Hay quienes incluso, hablando acerca del amor de Dios, piensan que si Dios no lo arregla, aunque ya hemos visto los parámetros del gran conflicto y por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento, pero algunos piensan que si Dios no interviene, ¿por qué tendría que hacerlo yo? Durante esta sesión hablaremos del amor y la justicia también como dos grandes mandamientos importantes y qué significa realmente amar y proteger al otro. Así que bienvenidos a este capítulo en Síntesis. También le doy la bienvenida a dos amigas de la Universidad de Navojoa, compañeras, colaboradoras también en la institución. Una de ellas ya nos acompañó en sesiones pasadas, Daisy, y otra es una nueva invitada que le daremos el tiempo para que se presente en un momento más. Pero antes que nada, este es el segundo capítulo donde nos acompaña, ¿verdad, maestra? Sí, o el tercero me parece. Ya. Bienvenida entonces, espero Muchas que gracias. podamos disfrutar de una buena conversación. Y entonces le vamos a pedir a nuestra invitada que se presente, Karina, que nos digas de dónde eres originaria, a qué te dedicas aquí dentro de la institución, qué son aquellas cosas que disfrutas de poder colaborar en la Universidad de Navojoa. Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí. Había postergado mucho el momento de venir, pero pues ya, llegó el momento, ¿verdad? Yo soy Karina Beltrán, soy colaboradora aquí. Estudié Ingeniería Química, maestra en Educación. Soy de aquí de Navojoa. Le platicaba ahorita que prácticamente soy de Colpa. Aquí crecí y aquí regresé. Doy clases principalmente en Colegio del Pacífico, lo que es secundaria y preparatoria, pero también tengo la oportunidad de impartir una materia en la universidad, lo cual también disfruto mucho. Excelente. ¿Qué me gusta de estar aquí? Me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho el dar clases. Lo disfruto, el poder enseñar a los muchachos acerca de ciencias. Para mí, la verdad, es algo que disfruto día a día. Muy bien, gracias Karina por aceptar la invitación de estar por acá. Gracias también Daisy. Vamos a tener dos personas para conversar con perspectivas diferentes, la perspectiva de la teología, ¿verdad? De la capellanía y también la perspectiva de alguien relacionado con las ciencias. Me imagino que trabajar en Colpac siempre te presenta desafíos, pero también presenta oportunidades de ayudar, de colaborar, de cooperar. ¿Cuál es la parte así como más bonita que tú disfrutas de poder trabajar con alumnos de secundaria, de preparatoria? Para otros podría ser un desafío, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú disfrutas allí? La energía que los chicos tienen, para mí es algo impresionante. El llegar a las 7:30 de la mañana a darles una clase y que ya vienen bien activos. Eso para mí es como que, ay, digo, todavía no despertamos, tranquilos. Y el llegar después del segundo receso, que ya prácticamente estamos cansados y siguen con una energía. Entonces, para mí es algo muy impresionante. Entonces, el mayor desafío es que tengo que estar activo en mis clases. No puedo tener tiempos muertos. No puedo decir, ok, chicos, ahorita empezamos. No, porque en ese comienzo mi clase tiene que estar muy bien preparada para tenerlos entretenidos, que ellos puedan aprender. Pero sobre todo, el desafío más grande ha sido la integración de la fe. Es un ambiente donde ellos necesitan aprender de Dios. Gracias a Dios doy una clase de ciencias, la cual pues está muy pegada a Dios, ¿verdad? Pero es el que ellos puedan entender de Dios a través de las ciencias. Es un desafío, pero un desafío positivo. Ok, muy bien. Creo que en otro momento tendríamos la oportunidad para explayarnos un poquito más sobre cómo relacionamos la ciencia
Y Dios, de pronto hay personas que nos escuchan decir algo como esto y van a decir, no, eso está, no sé, algo científico, y sí, Exacto. algo científico es algo que es objetivo y que Dios no tiene nada que ver ahí. Sin embargo, hay una perspectiva de parte de los cristianos sobre que la ciencia también nos habla acerca de Dios, perdón. Pero lo reservaremos para otro momento, ¿verdad? Sí, muy bien, es muy largo eso. Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a hablar primero de dos grandes mandamientos. Creo que todos hemos escuchado hablar de la ley de Dios, hemos escuchado hablar acerca de los 10 mandamientos en general. Sin embargo, un día alguien se acercó a Jesús con la pregunta de, bueno, de todos los mandamientos que Dios estableció, de la ley de Jehová, ¿cuáles son los más importantes? Y me gustaría abrir esta conversación con esa pregunta, ¿no? Respecto a, según la respuesta de Jesús, ¿cuáles son esos dos grandes mandamientos que Él estableció y qué significa cada uno de ellos? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, afortunadamente tenemos esa bendición de que alguien le haya preguntado a Jesús. Dice que era un fariseo y como que la intención del fariseo era poner a prueba a Jesús, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, en obviamente todo sabiduría, le da una respuesta que sigue siendo una bendición para nosotros hoy. Dice, el mandamiento más grande es amar al Señor tu Dios. Y dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, quiere decir que también es importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía cierra diciendo que en esto se resume la ley y los profetas. O sea que ahí nosotros tenemos bien claro que los 10 mandamientos que conocemos están inmersos en amar a Dios y amar al prójimo. En síntesis, ¿no, dijo Jesús? En síntesis, Así es. esta es la esencia de la ley, dos grandes mandamientos. ¿Qué significan estos mandamientos o cómo podríamos nosotros interpretar que Jesús diga todo esto que se ha escrito a lo largo de la historia, los escritos de los profetas, de la ley, se resumen en estos dos mandamientos? ¿Qué podríamos interpretar de esa idea, Karina? Pues sabemos que en los primeros mandamientos nos habla de Dios, ¿verdad? Que debemos de amar a Dios, que debemos de respetarlo, que debemos, pues debe ser lo principal para nosotros. Y en los otros mandamientos nos habla de cómo debemos de tratar a nuestro prójimo, entendiendo que nuestro prójimo es cualquier otra persona, ¿verdad? No solamente el que queremos. Entonces nos los va explicando mandamiento tras mandamiento y nos dice, si no lo entendiste, aquí están dos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces yo así lo interpretan. Me llama mucho la atención y creo que es muy interesante el saber que Dios habla de, sí, amar a Jehová, ¿verdad? De comprometernos con Él, pero que el segundo también tiene que ver con los demás. Y creo que vale la pena que que se recalca mucho aquí en esta conversación, porque actualmente hay personas que llegan a creer con que yo sea bueno, ¿no? Delante de Dios. Es decir, que no me haga, por ejemplo, cometer adulterios o yo no digo malas palabras o yo leo la Biblia o oro, hago oraciones. Entonces, pensar en que me porto bien, en que soy buena persona, ya es suficiente. Pero la Biblia habla también de esta segunda parte, ¿no? Ama a tu prójimo. Pero amar a tu prójimo no es simplemente decir, yo trato bien a las personas, yo no me meto con ellos, ¿verdad? Yo no lastimo a mis vecinos, yo no le hago mal a nadie, simplemente yo voy a mi trabajo, después de orar quizás, de desayunar, me voy a mi trabajo, regreso a mi casa, yo me encierro, yo no hago nada para lastimar a nadie, así que yo me estoy portando bien. Quien tuviera una perspectiva así de la vida y que piense que porque no lastima a nadie, estaría cumpliendo este mandamiento, sobre todo este segundo mandamiento. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, definitivamente no, ¿verdad, Karina? No, porque el amor en este caso que Dios nos manda es un amor en acción, es un amor que siempre está promoviendo precisamente el amor y la justicia. Uno de los versículos que podemos resaltar, que está en Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, en toda la Biblia el Señor nos está diciendo que si nosotros amamos a nuestro prójimo es porque realmente le estamos amando a Él.
¿no? Y dice, en esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros. Nos está mandando constantemente a amar al prójimo. Y Jesús dijo incluso amar a los enemigos, porque de repente uno dice, sí, yo siempre estoy ayudando a mis hermanos de iglesia, siempre estoy ayudando a mi familia, siempre estoy procurando el bien de los que me rodean, los que están muy cerca de mí, pero ciertas personas, ¿no? Hacemos, o sea, de aquí para allá le ponemos un límite, ¿no? De aquí para allá ya no me corresponde, cada quien con su vida, yo solamente aquí con los míos. Entonces, la Biblia nos está llamando constantemente a un amor en acción, a de verdad amar a los demás, amar a nuestro prójimo. Creo que más adelante vamos a ver quién es nuestro prójimo. Excelente. ¿Qué piensas al respecto, Karina? Yo lo veo como el alumno que está en la esquinita, que siempre está tranquilo, que no te da problema, que a veces no te das cuenta si vino o no vino. Entre veintitantos alumnos que tienes, ese alumno que cumple con lo que tiene que cumplir, pero hasta ahí. Y luego te dice, maestro, ¿por qué no saqué 100? Pero nunca participaste en clase, que también es muy importante. Entonces yo lo veo de esa forma, en que ese alumno que no te da problemas cumple con lo mínimo y necesario. Decimos, ¿verdad? Pues muchas veces así somos nosotros. Cumplimos y pasamos desapercibidos, pero no estamos haciendo lo que realmente nos dice la Biblia. Porque el amar a otro, pues no solamente es, ay, te amo, te quiero mucho, pero no lo demostramos. Entonces, así puede ser. Interesante, me gusta esa idea que mencionas, hacer lo mínimo necesario, ¿no? Amar a Dios solamente, sin manifestar ese amor a otros, de formas prácticas, el amor en acción, como decía Daisy, es hacer lo mínimo necesario en religión. Y no es suficiente. De hecho, hay una historia en la Biblia de un joven que era muy rico y que buscó a Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le pregunta, bueno, los mandamientos ¿te los sabes? Y él dice, sí, claro, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud, desde chiquito. Pero ahora Jesús le pide una segunda cosa. Dice, pues has hecho muy bien, excelente, ¿no? Like, diríamos ahora, ¿no? Genial por ti. Pero ahora tienes que ir y vender todo lo que tú tienes y entregarlo a los pobres. Y entonces, ven la parte y siguen. Una parte muy difícil, ¿no? Entonces, tal parece que Jesús enseña en esa historia que obedecer mandamientos, reglas, principios, normas es importante, es parte esencial de la vida religiosa, pero no es el todo todavía, ¿no? No es, hay algo más todavía, una segunda demanda que es el amor en acción, el poder guiar y ayudar a otros. Y vamos a seguir abundando un poquito acerca de esto, pero creo que es importante. Ahora bien, si Jesús habló de esto como dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo, la pregunta sería ahora, si no hacemos tal cosa, serían entonces dos grandes pecados, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes o qué sería un pecado contra Dios en el primer mandamiento y qué sería pecado en el segundo mandamiento? No sé si me explico. Es decir, si Dios dice estos son dos grandes mandamientos, eso es lo que hay que obedecer. Claro que su omisión implicaría un pecado, ¿no? ¿De qué manera podríamos estar pecando en contra de estos mandamientos si no los obedecemos? ¿Qué cosas prácticas se les ocurren a ustedes? Bueno, en el caso de no amar a Dios, yo pienso cuando no estoy confiando en Él, cuando no estoy creyendo lo que Él me dice en su palabra, estoy pecando contra Él. Porque, por ejemplo, es muy fácil decir, yo no tengo otros dioses, no me hago imágenes para adorar, no hablo falso testimonio. ¿Cómo es? El nombre de Dios en vano, perdón, el nombre de Dios en vano. Guardo el sábado, trato de guardarlo, el día de reposo para santificarlo, me acuerdo de él. Es muy fácil decir eso, pero dejar de confiar en la soberanía de Dios, en que Dios es el único que me puede perdonar, es el que me puede transformar, es el que está atento a suplir todas mis necesidades. Cuando dejo de confiar en eso, puedo estar supuestamente haciendo todo lo demás, pero en realidad estoy pecando contra Dios porque no le creo. No lo acepto, no estoy buscando yo cómo salvarme cuando el Señor ha hecho la provisión para salvarme. O estoy viendo cómo cuidarme, estoy haciendo muchas cosas
por mi propia cuenta. Entonces, es una forma de idolatría cuando no estoy creyendo en Dios y estoy buscando otra manera de solucionar mi vida o de estar bien en esta vida. Como por omisión, ¿no? Sí, exacto, como por omisión. No presente. Okay. Y en el caso de amar al prójimo, ¿cómo podríamos estar pecando contra Dios o contra nuestro prójimo al no obedecer este mandamiento? Bueno, yo tengo 2 niños. Tengo un bebé y Emiliano que ya tiene 11 años. Emiliano, Y Emiliano. sí, Max. Saludos a Max y a Guillermo. Cuando Emiliano estaba chiquito, tenía casi 2 años. Lo llevaba a la guardería. Entonces, pues pasábamos por un lugar donde tenías que ir brincando a personas que estaban en calle. Entonces yo traía a Emiliano de la manita y ellos extendían su mano pues pidiendo dinero. O sea, yo lo entendía que estaban pidiendo dinero. Y Emiliano siempre traía comida en las manos o en su lonchera porque iba a la guardería. Y él creía que le estaban extendiendo la mano para saludar. Entonces lo que él hacía, que saludaba a todos. Estaban ellos, pues sabemos en qué situación, y él a todos saludaba muy feliz. Y yo así como mamá, ¿no? Así primeriza, es como que no, ¿cómo te quedas? Pero dije yo, pues es que no tiene la malicia de decir es que está sucio, no está en condiciones. Y traía su taquito y se los daba. Él se quitaba prácticamente el taco de la boca y se los daba. Y llegábamos a la guardería y ya no traía lonche. Entonces, con él aprendí que le tenía que echar doble lonche. Él entregaba lo que tenía de todo corazón y él ya traía su lonchecito. Entonces, para mí, él a su corta edad me dio una lección muy grande. Podía yo decirles con permiso, buenos días, saludarnos y de lejecitos, pero él estaba dando lo que tenía. Entonces, ¿cuántas personas hay así? Y en nosotros hacernos con que no veo nada, no sé, no pasé y no lo vi, ay, perdón, no, ¿verdad? Estamos nosotros pecando. Ignorando, porque ya sabemos qué debemos de hacer. Tenemos que ayudar a esas personas. A veces también en los semáforos que, ay, es que quién sabe para qué usar el dinero. Pues ese no es mi problema, ¿verdad? Sino si yo tengo para darle, pues debo de hacerlo. Entonces esa fue una lección que tuve con Emiliano, con los niños cómo aprendemos, ¿no? Sí. El ayudar al prójimo cuando está en nuestras manos y no hacernos que no veo nada, no pasa nada, sino sí está en nuestras manos el ayudar y ellos pues también a nuestro prójimo. Jesús incluso dijo que cualquiera que diera un vaso de agua fría, ¿no? Será Un vaso de agua solamente. en el reino de los cielos. Entonces todos estamos en condición de poder ayudar a otros, aún prestar nuestros oídos para escuchar la necesidad del otro, cuando es sobre todo una necesidad emocional, que la persona necesita hablar con alguien y poder brindarle algo de nuestro tiempo, también me parece a mí es amar al prójimo, ¿no? Pero ¿qué otras acciones se les ocurren a ustedes, prácticas, en las que podemos demostrar nuestro amor no solo a Dios, porque creo que eso nos queda mucho más claro a veces a los seres humanos, cómo demostrar el amor a Dios a través de la religión y la Biblia y la oración y todo lo demás, pero cómo demostramos amor hacia los demás, incluyendo a aquellos con los que no tenemos una relación tan directa? Es decir, amar a mi esposa es fácil, ¿no? Demostrarle mi amor a mi esposa creo que es fácil, espero estarlo haciendo bien. Pero amar a alguien a quien no conozco, a quien veo en la calle, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con lo que dice 1 Corintios 13 sobre la preeminencia del amor, entendí que incluso dice aquí 1 Corintios 13, el versículo 3, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Cuando lees todo el capítulo y dices, a ver, se supone que ayudar, que dar, que, ¿no? Incluso sacrificarte por los demás, ¿se puede hacer sin amor? Sí se puede. Tristemente, uno puede llegar a pensar que, bueno, está bien, lo hago. Veo la necesidad y lo hago. Pero yo pienso que no sé si eso puede sonar hasta como que un poco místico, pero romántico, pero tiene que ver con lo que yo pienso de los demás. Ahí empieza todo. Desde qué pienso de los demás, voy a usar la ilustración de Karina que nos pasa mucho
nosotros ya al ver a las personas, por decir el ejemplo ella en situación de calle, ya los clasificamos, ¿no? Ya son diferentes a mí. No es mi hermano, no es mi primo, no es mi compañero de trabajo, no es de mi misma iglesia, no piensa igual que yo. Entonces él, o sea, es aparte. Y a lo mejor sí le comparto un lonche por decir, pero sigo pensando que él es diferente a mí. O estoy en una posición más... Sí, exactamente, como que yo estoy en una posición más importante y él es inferior porque es diferente a mí. Entonces, nosotros lo que necesitamos mucho, y eso solo Dios lo puede poner en el corazón, es reconocer que tanto valgo yo como valemos absolutamente todos. Incluso ese niño que está acostadito, que a lo mejor nació con una enfermedad, que tal vez no habla, no mira. Yo tuve una sobrinita muchos años en esas condiciones, que no se movía, que no podía hacer absolutamente nada, estaba como en estado vegetal, acostadita. Entonces ella vale exactamente lo mismo que todos nosotros. Los que Porque llegan activos en las mañanas. exactamente, que los que llegan activos en la mañana, que el que es inteligente, puros cienes, que el que se porta muy bien, el que tiene talento en la iglesia, el que es, todos valemos igual. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios y todos fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, cuando yo empiezo a entender que Dios me ama tanto, que se sacrificó por mí y nos ama a todos, empiezo a ver a mi hermano, a mi prójimo, como el que también merece. Y claro, cuando lo veo en necesidad, ese amor que siento por él, inmediatamente voy a hacer algo, como en el caso del niño Emiliano, que sentía en su corazoncito, voy a saludarle y voy a darle mi lonche, ¿no? Daba lo que estaba en sus manos. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, que nunca vamos a poder cambiar, pero lo que está en nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Pero lo que sí con la ayuda de Dios podemos empezar a cambiar es qué pienso de los demás. Excelente. Y qué fuerte me parece a mí la declaración, ¿no? Reconocer la dignidad del otro. Sí, Comenzar sí. por ahí. Creo que lamentablemente vivimos en un mundo donde las personas nos hemos ido encerrando en nosotros mismos, Así. muchas veces también por la violencia, la seguridad y todo lo demás, pero hemos tratado como de el primero yo, ¿no? De hecho, el posmodernismo en el que vivimos actualmente se caracteriza por eso, ¿no? Por la individualidad. Solo importo yo, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión, lo que yo puedo hacer, lo que a mí me afecta nada más. Y si bien es cierto, es importante cuidarnos y proteger también a los nuestros, pero tampoco olvidarnos de la dignidad del otro, ¿no? Del Sí. cuidar al otro. Lo que está pasando a la otra persona también es importante y debe preocuparme a mí. De hecho, eso me gustaría que abordáramos un poquito más sobre cómo Dios ama la justicia y el hecho de que nosotros amemos a Dios también implica que nosotros amemos la justicia y nos preocupemos por las personas que están siendo víctimas de injusticia. De hecho, en más de una ocasión, Dios mandó profetas en el Antiguo Testamento para predicar en contra de la nación de Israel principalmente, pero también de otras naciones alrededor. Y uno de los temas básicos fue: ustedes están actuando mal porque lastiman a la viuda, lastiman al huérfano, dejan solo a los necesitados, a los desamparados, y hace un reclamo fuerte sobre lo que vamos a llamar justicia social, ¿no? Es decir, olvidarnos de aquellos que no han tenido los mismos privilegios, ¿verdad?, que nosotros, o que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros. Y Dios reclama constantemente al pueblo de Israel como es tu responsabilidad también esas personas. Es decir, no puedes ignorarlos, no puedes apartar tu vista de aquellos que sufren, porque también son importantes para Dios. Y me gustaría hacer una pregunta al respecto, ¿no? Porque Jesús le dice a sus discípulos, Jehová le dice al pueblo de Israel a través del libro de Miqueas 6:8, hombre, dice, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia, compasión podríamos llamar también, y humillarte ante Dios. Entonces me gustaría preguntarme, ¿cómo puede una familia cristiana, tal vez una familia en general, practicar estos principios de amor, de respeto mutuo en su casa? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué le recomendarían a ustedes, especialmente como mujeres, y hablando de que estamos en el mes de marzo, el mes
que se hace mucho énfasis en las dificultades que enfrentan las mujeres, sobre todo en la injusticia y la violencia. ¿Qué le recomendarían ustedes a una mujer que es violentada por su esposo? Pongamos el caso de que él es un cristiano, ¿no? O que la mujer piensa que debería mantenerse en el matrimonio a pesar de que sufre violencia para poder compartir su fe, ganar a ese marido violento para su religión. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿cómo manifestamos amor, respeto en la familia? ¿Y qué le recomendarían ustedes a una mujer que sufre violencia en casa, ya sea de un esposo que se dice cristiano, lo cual sería una contradicción, o que ella dice, él no es religioso, por eso actúa así, pero yo lo voy a ganar para mi religión? Bueno, primero está cosa, ¿sí, verdad? Yo aquí tengo una definición de justicia. Dice que es un principio moral que implica dar a cada uno lo que le corresponde, actuando con equidad, rectitud y verdad. Es el fundamento del derecho y la ética, se basa en la equidad y del respeto. Entonces, aquí qué importante es entender qué es justicia. El amor, el respeto, yo creo que ahí es una base, ¿verdad? Cuando se pierde el respeto, cuando tú pierdes el respeto hacia una persona, lo pierdes todo. Entonces, aquí yo lo veo como es rectitud y verdad. Pero ¿qué más decía la pregunta, perdón? Sí, ¿cómo podemos practicar amor, respeto, el amor mutuo en una familia? Es importante las reglas. Es muy importante. Si no hay reglas, no hay límites, nada funciona. Si en tu casa cada quien llega a la hora que quiere, cada quien hace lo que quiere, entonces no vas a poder hacer justicia. Entonces lo principal es poner límites, poner reglas desde un principio. Y como siempre me dice mi esposo, lo que se dice lo debes de cumplir. Porque a veces, en nuestro corazón de pollo, y les decimos no, pero al final terminamos cediendo, entonces no estamos siendo justos, ¿verdad? Entonces, para mí, las reglas, los límites, eso nos ayuda a poder vivir en armonía, vivir en paz, vivir con justicia y amor. Uno de los principales problemas dentro del círculo familiar es cuando empezamos a no aceptar a los demás como son. Necesitamos, nunca va a ser la familia como nosotros quisiéramos, ¿no? De repente uno dice, ay, me gustaría que mi hermano se comportara así, mi hijo así, mi tío así, mi esposo así, pero cada persona es diferente y obviamente nosotros dentro de la religión promovemos y sabemos y tenemos la esperanza de que todos estamos en transformación y esa persona que probablemente hoy tiene una actitud que lastima a otros, con el amor de Dios, con nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestra aceptación de la persona, ellos van a ir dándose cuenta de cómo se están portando, si es un comportamiento no apropiado, van a pedir ayuda a Dios y van a ser transformados. Pero yo les digo que dentro de la familia empieza por aceptarnos unos a otros. Entonces, cuando nos aceptamos, estamos más fáciles para que el otro vea su error, para que el otro por sí mismo decida cambiar. Porque si no le estamos imponiendo, es que hazle así, es que tú no deberías hacer esto, es que entonces a lo mejor alguien dentro del círculo de la familia vive con miedo de que no agrada a su familia, de que no, y finalmente no sabemos si ese tipo de estímulo le puede ayudar a cambiar o no. Entonces, hay una manera de decir, te amo como eres, deseo que con la ayuda de Dios puedas ir mejorando y pues esa actitud que hoy tienes que nos lastima, vamos a orar para que Dios te ayude a cambiar. ¿No? Entonces es una manera de promover el respeto y la justicia dentro de la familia. Dentro de la familia. Muy bien. Jesús dijo que a los fariseos les dice, no, ustedes diezman el eneldo, diezman el comino, es decir, las especies, aún a eso le sacan la 10ª parte porque creen ser muy justos, ¿no? Pero se olvidan de lo más importante en la religión, ¿no? Se olvidan de lo más importante en la religión. Y habla acerca de la misericordia y también de la fe y de la justicia, lo que implica que Jesús no separa el Antiguo Testamento, dice lo que declararon los profetas del Antiguo Testamento en favor de la justicia social, Jesús lo refuerza también en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo podríamos orientar a una persona que en su casa
vive violencia, ¿no? Estoy pensando en las mujeres que es una víctima más común de violencia doméstica, ¿no? ¿Cómo orientaríamos a una persona que está siendo violentada por un hombre que se dice cristiano, se dice religioso? No creo que lo sea, ¿no? De la perspectiva que estamos dialogando ahora. O que ella dice, bueno, yo soy religiosa, creo en el matrimonio hasta la muerte y voy a ayudar a que mi esposa de alguna manera acepte mi religión, pero él es un violento, ¿no? Él la está lastimando, agrediendo físicamente, ¿no? ¿Cómo orientaríamos a una persona así? Bueno, este no es un tema fácil, mira acá. Nada. No es un tema fácil. Bueno, generalmente no es fácil que uno sepa de una persona de repente si llegan a decirte, estoy viviendo esto. Obviamente, mire, la violencia va escalando poco a poco, ¿no? No es como que te respeto, te amo, te cuido y de repente un día amanezco y te empiezo a agredir. Nosotros tenemos que aprender que desde los primeros pasos o las primeras manifestaciones de acciones violentas tenemos que ponerle un alto. Y si la persona no le puso un alto desde un principio porque no sabía, porque la religión, porque esto, pues ya tiene que haber un trato muy profesional ante esa persona, ¿no? Primero hay que detectar pues qué hay en la vida emocional de esa persona, en sus convicciones, en sus principios arraigados, porque probablemente alguien que vio a la mamá toda su vida aguantar todo en nombre de la fe y de decir, yo puedo con la ayuda de Dios, o esta es la cruz que voy a cargar, y está muy convencida de que como que es la parte que le toca hacer religiosamente, no lo vamos a poder cambiar nosotros, ¿no? De la noche a la mañana. Entonces necesitamos entender cómo la persona concibe la situación que está viviendo. Pero si dice realmente me está afectando, ya mi vida corre peligro, la vida de mis hijos corre peligro, estamos, o sea, en una situación donde la fe de todos, ¿no? Está en riesgo de que por causa de un hombre que se dice cristiano, el resto ya no esté creyendo en Dios, entonces estamos en un terreno peligroso y ahí tenemos que ayudar a la persona para que realmente se dé cuenta que tiene que dar ciertos pasos, ¿no? Y bueno, la postura de la iglesia, una de las razones por la que una persona se puede divorciar es cuando hay violencia dentro del hogar y la vida de la familia de cualquiera de ellos corre peligro. Entonces, en este caso, pues sí, tendríamos que dar una orientación, obviamente muy cuidadosa, después de haber entendido todo el contexto, de saber y bueno, y de ver todas las partes, ¿no? Pero claro, no se debe permitir en ningún caso ninguno de los tipos de violencia, ¿no? La iglesia tiene programas, tal vez Karina nos pueda ayudar a recordar esos programas que tiene la iglesia, que nosotros promovemos eso, la prevención de la violencia. Sí. Pues tenemos las brigadas médicas, ¿no? En las brigadas médicas muchos piensan que solamente les ayudamos en la salud física, ¿no? Que si vienen con alguna enfermedad, con alguna herida o algo, pero también tenemos el lado de asesoría, tanto con psicólogos como es con los pastores, ¿verdad? Que nos ayudan en el ámbito espiritual. Tenemos para los jóvenes también las federaciones, que son muy buenas, muy bonitas, y es su ambiente. ¿Qué son las federaciones? Las federaciones son campamentos donde se reúnen muchos jóvenes para adorar a Dios, pero se les dan pláticas que les sirven en su diario vivir, ¿verdad? Para poder enfrentarse al mundo en el que vivimos hoy. Tenemos los colegios cristianos, en los cuales también ahí les estamos enseñando a los chicos los tipos de violencia, porque a veces creemos que los únicos es si me pegan o si abusan de mí sexualmente, y creemos que es la única violencia que existe, pero no es así. Existe el abuso económico, también el doméstico y otros. Entonces, dentro de nuestra institución, pues estamos enseñando para poder prevenirlo, pero qué difícil es cuando ya lo están viviendo, ¿verdad? Entonces, ahí también, yo lo veo eso, el contexto. Yo le diría, pues corre, ahí no es tu lugar. Pero yo hablo desde mi privilegio, o sea, yo hablo desde mi privilegio que no lo estoy viviendo. Entonces, para mí qué fácil es decirle, vete, ahí no, ¿qué estás haciendo ahí? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Entonces,
hay que tener mucho cuidado con ese tema, como decía la maestra Daisy. No te lo van a decir a los cuatro vientos, no van a llegar y van a decir, es que abusan de mí, y va a llegar gritando a la iglesia. Claro que no. O sea, es algo que va a llegar y fíjate que tengo este problema y con toda la pena del mundo no nos van a platicar. Claro. Y hay que ver el contexto. ¿Qué es lo que ellos vivieron? ¿Qué es lo que ellos conocen del verdadero amor y justicia? ¿Qué es lo que ellos les han enseñado de Dios? Entonces, nosotros como institución tratamos de ayudar bastante en la prevención, pero también ayudamos cuando lo están viviendo. No es tan común porque no es un tema que van a llegar y van a hablar con cualquiera, pero si alguien lo está viviendo, claro que hay personas especializadas que pueden ayudar en ello. Ok, muchas gracias. Me gustaría rescatar dos cosas importantes que ustedes han dicho. La primera de ellas es que la verdadera religión, voy a usar ese término, si a alguno no les gusta, ¿no? La verdadera religión, la religión genuina, no debe tolerar ni aceptar ningún tipo de violencia, ¿verdad? Ni dentro, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la familia. Sí. Pero cada caso es único, ¿verdad? Cada situación es muy particular. Lamentablemente un hombre violento también pudo haber sido víctima de la violencia. Así es. ¿Verdad? Y muchas veces también tiene problemas muy fuertes emocionalmente, psicológicamente, que necesitan ser atendidos. Entonces cada situación es compleja. Así. A lo mejor la pregunta la he planteado muy en los términos generales, pero realmente cada situación tiene su complejidad, ¿verdad? Sí. Número uno. Y número dos, no podemos tampoco por Dios o por la fe justificar ser violentos o ser víctimas de la violencia. Por lo que estamos estudiando y hemos evaluado en esta conversación y a lo largo de esta temporada es que Dios es un Dios de amor, pero también ama la justicia. Así. Y no está dispuesto a tolerar el abuso del castigo. De hecho, a mí me encanta un texto que aparece por aquí, que quiero leer con ustedes. Dice, perdón, el Salmo número 9 y Salmo 146, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y el Salmo 146, 7 y 9 dice, Dios es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos y Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna, ¿no? Entonces, si Él ama a los agraviados, implica que no tolera tampoco a quien los agravia, ¿no? No tolera a los opresores, por decirlo de alguna forma. Así que no podemos en ninguna circunstancia justificar en un matrimonio, ¿verdad? Tengo que soportar por mi fe, ¿no? Ya cuando la vida está en riesgo es momento de poner un alto, ¿no? Así Como ustedes han dicho. Pero cada situación es muy particular y si alguien está viviendo una situación de esta naturaleza, pues le invitaríamos a buscar ayuda especial Así es. y a que sea atendido por personas profesionales para que evalúen su situación y le ayuden a tomar las mejores decisiones, ¿no? Pero la religión no es un justificante, ¿no? Y me gustaría que vayamos cerrando esta conversación, si les parece bien, la violencia doméstica es una de las formas de injusticia social, de inseguridad también, de problemas con los que los cristianos también tenemos que lidiar. Sin embargo, hay otros factores, hay otras situaciones en nuestra sociedad de lo que vamos a llamar injusticia, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer los cristianos para ser más activos o ejemplos de cosas que estamos haciendo como creyentes, como cristianos, para ayudar a la sociedad, ¿no? Porque de pronto hay personas que llegan a pensar que los cristianos, como piensan mucho en el más allá, ¿verdad? En el cielo nuevo, la tierra nueva, viven como despreocupados del mundo moderno, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer para estar más activos y promover mejor y más la justicia social? ¿Y qué cosas ya estamos haciendo? Sobre todo desde la denominación que conocemos, ¿no? Que es la Iglesia Adventista. Digo, a lo mejor otras denominaciones están haciendo otras cosas también muy importantes, pero qué cosas estamos haciendo y qué cosas podríamos hacer para promover la justicia social. Bueno, nosotros como Iglesia Adventista sí tenemos diferentes organismos que nos ayudan a prevenir, en este caso, los problemas que se pudieran dar en la sociedad a causa de la injusticia, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa muy, muy fuerte en el área de la educación. Nosotros tenemos en nuestras escuelas desde el bebé de cuna, desde el bebé de cuna ya está aprendiendo
amar, a respetar, a bendecir, a ayudar a su prójimo. Entonces, desde que nace, él ya está recibiendo unas clases, ¿no? En algunos casos invitamos hasta a las mamás embarazadas para que la influencia prenatal, ¿no?, sea positiva a favor de su hijo. Entonces, y de ahí va a los diferentes departamentos infantiles. Cuando llega la edad de ir al kinder, va a su escuela, la iglesia, en su casa, en los cultos que promovemos familiares, los papás le están enseñando, están orando por él, están hablando con él. Luego vienen los clubes para los niños, donde también es el mismo aprendizaje. Hay sociedad de jóvenes, les llamamos, para que los jóvenes también se involucren en diferentes actividades. También tenemos ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de las Dorcas, el Ministerio de los Buenos Samaritanos. Algunas iglesias tienen el Ministerio de Varones para dar pláticas específicamente a los hombres de cómo vivir su hombría desde, sí, su masculinidad desde el punto de vista bíblico, ¿no? Y las mujeres cómo vivir su femineidad desde el punto de vista bíblico. Entonces, y la iglesia tiene un programa de salud también, un programa de salud muy, muy bueno para la salud física y la salud mental. Entonces, nuestra iglesia siempre está promoviendo el prevenir, el ayudar a la sociedad. Y no nos quedamos solamente, sino que vamos y compartimos. Hay desde escuelitas de verano para que los niños de la comunidad se integren a las iglesias y tomen esos cursos. Hay, como bien decía ella, federaciones que son campamentos, son reuniones de jóvenes, donde todo el mundo puede ir, se invita a los de la iglesia, pero pueden ir otros. Hay campañas evangelísticas, hay programas en radio, en televisión. O sea, estamos promoviendo constantemente que llegue a la sociedad esa luz que nosotros hemos recibido para que también sean de bendición. Y aunque digamos que no vamos a las marchas, no hacemos manifestaciones, pero nosotros desde la educación, desde la promoción de un estilo de vida, pues con más paz, con más amor, con más tolerancia, es una manera en que nosotros como iglesia podemos promover la justicia social. Entonces, Muy bien, Karina. pues yo lo veo también desde mi área de trabajo. Yo, pues ahí me da paso la mayor parte del día, podría decir, y trabajo con jóvenes, niños, porque doy desde primero de secundaria. Algunos vienen con mucho amor para dar. Entonces, el que ellos lleguen a veces necesitan una palabra de ánimo y la justicia. Me tocó en una ocasión un alumno, ya hace algunos años, que batalló para entender las clases. Sé que no doy clases tan sencillas, o sea, química, matemáticas, física, a algunos se les complica. Entonces yo me daba cuenta que él no podía aprender al mismo ritmo que sus compañeros. Y lo empecé a evaluar diferente y en una ocasión yo por buena gente le di un examen diferente. Y él se dio cuenta y me dijo que no, que eso no era justo, que él quería el mismo examen que sus compañeros. Entonces yo lo hice de amor, ¿no? O sea, de corazón, yo quería ayudarle, le fuera bien, porque dije, pues a lo mejor su propósito aquí, el que Dios tiene para su vida no es aprender ciencias, es otro. Pero él también me dio una lección, ¿no? De que ser justo. Entonces, yo poder ayudar a mis alumnos, el escucharlos, a veces que son situaciones muy fuertes, que pues digo, ¿qué te digo? ¿Qué hago? Orar con él. Simplemente escucharlo, yo creo que ahí estoy demostrando el amor de Dios. El llegar con empatía hacia ellos. Me pasó hace poquito, pues, que tuve a mi bebé. Yo trabajé hasta una semana antes de tenerlo. Y ya la última semana yo ya no podía ni con mi vida. O sea, llegaba muy cansada, obviamente ya a punto de tener a bebé. Y mis alumnos con su gran amor sentados a lo que venían, muy empáticos. Cuando son, o sea, es mucha energía. Entonces yo ahí vi que ellos también me respondían. Ellos también me estaban dando amor. Pero también vi la justicia, que no era justo, que yo ya no podía dar una buena clase. Entonces llegué a dirección y le dije al director, yo ya me voy de incapacidad. Esperaba aguantar lo más, pero le dije, porque no es justo que ellos, o sea, yo ya no puedo darles una buena clase.
por ellos lo aceptan y son muy buenos, pero también hay que entender cuáles son nuestros límites. Entonces ahí he aprendido con mis alumnos el darles amor, el ser justa con ellos. Eso es demostrar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces día a día lo practico, mi paciencia, día a día. Yo soy una persona muy activa, o sea, me gusta estar en movimiento en mi clase. No van a ver una clase mía donde todos estemos tranquilos, no es normal, pero todo con orden y dándoles el mejor ejemplo que trato de darles, que es Jesús, ¿verdad? Entonces ahí veo. Muchas gracias por sus comentarios, muy enriquecedores, creo que nos ayudan bastante. Igual nuestros amigos que nos ven o nos escuchen, si quieren compartir sus opiniones, sus ideas, comentarios, sus sugerencias, les animamos también a que nos llamen o nos escriban un mensaje de WhatsApp al número 826-161-2213. 826-161-2213. Pueden llamarnos por allí o pueden también enviarnos un mensaje de WhatsApp. Con gusto les estaremos atendiendo sus comentarios, dudas, sugerencias. Y les invitamos para que a través de este número, el 826-161-2213, puedan solicitar un curso de estudio de la Biblia para seguir aprendiendo más sobre estos conceptos, sobre estos temas. Y también ahí tenemos algunos regalos de literatura especial para ustedes. Sobre todo les recomendamos solicitar una Biblia especial de regalo para poder corroborar y poder seguir estudiando y analizando este tipo de temáticas. Recuerden, 826-161-2213. Pueden escucharnos en las diferentes estaciones de radio FM, pero también les recomendamos buscarnos a través de las redes sociales como Esperanza México. Esperanza México. Ha sido un placer de verdad compartir con ustedes, Daisy, Karina. Vamos a la sección de En Síntesis. En Síntesis es un momento en el que de todo lo que hemos dialogado y que hemos reflexionado, ha llegado el momento de hacer un resumen, ¿no? Una síntesis de ello. Antes que me gane, me gustaría sacar un par de ideas, ¿no? En síntesis, a mí me gustaría rescatar dos cosas. Número uno, amar a Dios implica sí o sí amar al prójimo. Y ese amar al prójimo comienza con el reconocimiento de la dignidad y el valor del otro. Y el amor, te lo voy a robar, Daisy, el amor es un amor en acción. Eso significa, hay cosas muy prácticas que podemos y debemos hacer y estamos obligados como verdaderos creyentes y cristianos a realizar. En síntesis, ¿qué les gustaría compartir? Bueno, que todos hemos sido llamados por Dios precisamente para replicar su amor. Y no podemos hacerlo solos. Esto debe quedar muy claro, que la fuente del amor verdadero es Dios. Solo en comunión con Él, solo creyendo su palabra, solo pidiéndole constantemente, porque Él es el dador de las cosas buenas. Y si yo le pido, ayúdame a amarte y amar a mi prójimo, va a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Qué, Karina? Bueno, yo me quedo con que no podemos hacer lo mínimo y necesario, sino que debemos de dar más. No podemos hacernos de ojos ciegos y oídos sordos. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor que sí podemos atender. Hay otras que no, y a veces decimos, es que yo no puedo ir. Nos basamos en lo que no podemos, y ahí nos enfocamos. Enfocarnos en lo que sí podemos hacer, tanto en amor y justicia, y podemos ayudar a muchos. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Daisy. Igual, si alguno de ustedes, por alguna circunstancia o situación, están pasando por un momento difícil, un momento de injusticia, ya sea dentro o fuera del hogar, les invitamos a acercarse a cualquiera de los grupos de las iglesias adventistas del séptimo día o llamarnos al 826-161-2213 y estaremos dispuestos para ayudarle. Hay organismos, como ya se mencionó, actividades, diferentes ministerios que pueden ofrecerles algún tipo de atención, de asesoría o de ayuda en caso de requerirlo. Será una bendición poder estar en contacto con ustedes y muchas gracias por habernos acompañado en este programa En Síntesis, que es producido desde la Universidad de Navojoa. Nos despedimos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.